El murmullo de los clientes llenaba el elegante restaurante donde Sofía trabajaba cada noche. Era un lugar exclusivo, frecuentado por celebridades y empresarios de alto nivel. Con una sonrisa profesional, la viuda recogía platos y servía copas sin demostrar el cansancio que pesaba en sus hombros. Desde la muerte de su esposo, la vida se había convertido en una rutina mecánica. Trabajar, volver a casa y repetir. Pero aquella noche, sin que ella lo supiera, algo estaba a punto de cambiar. En una de las mesas más distinguidas del restaurante se encontraba un grupo de personas que atraía miradas. Entre ellos, Chayanne, el carismático cantante cuya presencia irradiaba una energía cálida y magnética. A pesar del ambiente animado, Sofía mantenía su compostura. Nunca había sido de las que se dejaban impresionar por la fama, pero mientras servía la mesa, sintió que algo extraño la invadía. Era una sensación de déjà vu, un presentimiento que le revolvía el estómago sin explicación alguna. Mientras colocaba las copas sobre la mesa, una de las asistentes de Chayanne le entregó un sobre elegante al cantante. Era parte de la cuenta, pero algo en el papel captó la atención de Sofía. Su respiración se cortó al ver la letra manuscrita en la parte exterior del sobre. Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció aquella caligrafía, la misma que había leído cientos de veces en cartas de amor, en notas dejadas en la cocina, en mensajes llenos de ternura y promesas incumplidas. La letra de su difunto esposo. Por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. El bullicio del restaurante se convirtió en un zumbido lejano mientras sus manos temblaban al sostener la bandeja. Su corazón martillaba en su pecho, y su mente intentaba encontrar una explicación racional. Era imposible. Él había muerto hace 2 años. Y sin embargo, ahí estaba su escritura, tan real como la noche en la que le había dicho su último adiós. Chayanne, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en Sofía, abrió el sobre con curiosidad. Dentro, encontró una carta cuidadosamente doblada. La sacó y comenzó a leer en voz baja, mientras su expresión cambiaba de sorpresa a profunda emoción. Algo en aquellas palabras lo tocó de una manera inesperada. Sus ojos brillaron con una mezcla de nostalgia y asombro. Sofía no pudo contenerse más. Con un nudo en la garganta se acercó con valentía y con la voz temblorosa preguntó: «Disculpe, señor, ¿podría decirme de dónde obtuvo esa carta?». Chayanne levantó la mirada y vio a la camarera parada frente a él, pálida como un fantasma. Su instinto le dijo que aquello no era una coincidencia. Con delicadeza, dobló la carta y la sostuvo en sus manos. «No estoy seguro», respondió con sinceridad. «Venía con la cuenta. Pensé que era parte de algún gesto especial del restaurante, pero ahora veo que tiene un significado mucho más profundo». Las rodillas de Sofía amenazaban con fallarle. Sentía que el universo entero le estaba jugando una broma cruel. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que esa carta no había llegado ahí por casualidad. Con voz entrecortada explicó: «Esa letra es de mi esposo. Él falleció hace 2 años». El silencio cayó sobre la mesa. Los amigos de Chayanne intercambiaron miradas de asombro, mientras el cantante fruncía el ceño en un gesto de empatía y sorpresa. «¿Me permite leerla?», preguntó Sofía con un hilo de voz, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Chayanne, conmovido por la intensidad del momento, le extendió la carta con cuidado. Sofía tomó el papel con manos temblorosas y lo desplegó. Sus ojos recorrieron las palabras que su esposo había dejado atrás, palabras que nunca antes había visto. «Mi amor, si algún día encuentras esta carta, significa que el destino aún quiere que recibas mi última promesa. Siempre te dije que la vida nos tenía reservadas sorpresas, que el amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia. Y aunque ya no esté físicamente contigo, quiero que sepas que jamás me he ido. Siempre estaré a tu lado en cada amanecer, en cada estrella que brille sobre ti. Recuerda nuestra promesa. Un día, sin importar cuánto tiempo pase, encontrarás una señal de que sigo aquí. Esta carta es esa señal. No llores por mí, mi amor, porque te llevo en cada latido que aún resuena en tu corazón». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Sofía mientras su mente trataba de comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. ¿Cómo había llegado esa carta hasta ahí? ¿Por qué justo en la cuenta de Chayanne? Era demasiada coincidencia para ser solo un accidente. Chayanne, conmovido hasta lo más profundo, tomó la mano de Sofía con gentileza. «El amor es algo que nunca muere», susurró. «A veces, las personas que hemos perdido encuentran maneras misteriosas de recordarnos que siguen con nosotros». La camarera asintió, sintiendo un calor inexplicable en su pecho. A pesar del dolor, por primera vez en años sintió paz. No sabía cómo esa carta había llegado a ese lugar, pero algo dentro de ella le decía que era la prueba de que su esposo aún estaba con ella, cumpliendo su última promesa. Y en ese instante, rodeada de extraños pero sintiendo la presencia de su amado más fuerte que nunca, Sofía comprendió que el amor verdadero nunca desaparece, simplemente encuentra nuevas maneras de manifestarse. Sofía sostenía la carta entre sus dedos temblorosos, sintiendo el peso de cada palabra como si su esposo estuviera susurrándoselas al oído. Sus ojos recorrieron la escritura con una mezcla de incredulidad y esperanza.
Cada línea estaba impregnada del amor que él le había profesado en vida, pero también de algo más, una promesa. Un último mensaje que había atravesado el tiempo y el espacio para llegar hasta ella en ese preciso instante. Su respiración se entrecortó mientras sus emociones fluctuaban entre la euforia y el desconcierto. Se negaba a creer que esto fuera una simple coincidencia. La caligrafía era inconfundible, y el contenido de la carta hablaba directamente a su alma. ¿Cómo era posible que su difunto esposo hubiera hacerle llegar este mensaje? ¿Quién lo había puesto en la cuenta de Chayanne? Y lo más inquietante, ¿por qué justo ahora? Chayanne, observando la profunda conmoción en el rostro de Sofía, sintió un impulso genuino de ayudarla. Había visto muchas cosas en su vida, pero esta situación era distinta. Estaba ante algo que trascendía lo explicable, algo que tocaba las fibras más profundas del corazón humano. Con suavidad, colocó una mano sobre el hombro de Sofía en un gesto de apoyo. Si necesitas un momento, podemos ir a un lugar más privado, le dijo con voz cálida. Sofía asintió en silencio. La mezcla de emociones la abrumaba, y las miradas curiosas de los comensales solo añadían más peso a la situación. Chayanne se levantó y la guió hacia un rincón más apartado del restaurante, donde podrían hablar sin interrupciones. Con la carta aún en sus manos, Sofía la leyó en voz alta, cada palabra saliendo de sus labios con un temblor que revelaba la magnitud de su impacto. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que el destino ha obrado su magia y ha encontrado la forma de unirnos una vez más. No sé cómo ni cuándo recibirás esta carta, pero confío en que llegará a ti en el momento en que más la necesites. Porque así es el amor que compartimos, infinito, impredecible, eterno. Te prometí que nunca te dejaría sola, y aunque mi cuerpo ya no esté presente, mi espíritu siempre ha estado contigo. En cada brisa que acaricia tu rostro, en cada rayo de sol que ilumina tus mañanas, en cada estrella que parpadea en el cielo nocturno, ahí estoy yo, siempre. Quiero que sigas adelante sin miedo, que sonrías sin culpa y que ames sin reservas. La vida aún tiene mucho para ofrecerte, y tú tienes tanto amor por dar. No dejes que la tristeza te robe los momentos hermosos que aún te esperan. Te amo, ahora y siempre. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía, empapando el papel que sostenía con tanto fervor. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza, y en su interior una mezcla de dolor y alivio la atravesaba como una corriente eléctrica. Chayanne, conmovido hasta lo más profundo, tomó un pañuelo y se lo ofreció. Nunca antes había presenciado algo así. Se sentía parte de algo más grande, como si el universo lo hubiera puesto en ese lugar en ese momento, por una razón específica. «Es increíble», murmuró él, conmovido. «Parece como si él hubiera sabido exactamente cuándo ibas a recibir este mensaje». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. En ese instante, comprendió que no estaba sola, que su esposo, de alguna manera misteriosa, había encontrado la forma de llegar hasta ella, y que, quizá, Chayanne había sido un puente en ese encuentro. «No sé cómo llegó hasta aquí esta carta», susurró Sofía, «pero sé que no fue casualidad». El cantante asintió. Había demasiadas coincidencias, demasiados signos como para ignorarlos. Había algo casi mágico en todo esto. Y en el corazón de Sofía, un nuevo sentimiento comenzaba a florecer. La certeza de que, aunque la vida le hubiera arrebatado a su esposo, su amor seguía presente, inquebrantable, protegiéndola y guiándola en su camino. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras se aferraba a la carta, tratando de asimilar el milagro que acababa de ocurrir. Su difunto esposo le hablaba desde el pasado, desde un amor que se negaba a desaparecer a pesar del tiempo y la distancia. Pero la gran interrogante seguía latente. ¿Quién había colocado la carta en la cuenta de Chayanne? ¿Cómo había llegado hasta sus manos en ese preciso instante? El cantante, conmovido por la situación, observó a Sofía con una mezcla de sorpresa y respeto. Había vivido muchas experiencias a lo largo de su carrera, pero nada como esto. Había algo especial en la forma en que el destino había tejido esta historia, y se sintió impulsado a ayudar. «Tenemos que encontrar respuestas», dijo Chayanne con firmeza. «No podemos ignorar lo que acaba de pasar». Sofía asintió, sintiendo que la incertidumbre la consumía. Con el corazón latiendo desbocado, se aferró a la carta mientras juntos caminaban hacia la administración del restaurante. Tal vez alguien en el personal podría darles una pista. El gerente, al ver la expresión angustiada en el rostro de Sofía y la seriedad de Chayanne, los recibió con preocupación. «¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó, notando la carta en manos de la camarera. Sofía tragó saliva antes de hablar. «Necesito saber quién colocó esta carta en la cuenta del señor Chayanne», dijo con voz temblorosa. «No es una carta cualquiera. Es de mi esposo, que falleció hace 2 años». El gerente frunció el ceño y miró a uno de los meseros cercanos. «¿Recuerdas quién entregó la cuenta a la mesa del señor Chayanne?», preguntó. El mesero, un joven de rostro amigable, se encogió de hombros. «Yo la puse en la mesa, pero los sobres con las cuentas nos los entrega la cajera», respondió. «Tal vez ella pueda ayudar». Con una chispa de esperanza en los ojos,
Sofía siguió al gerente hasta la caja registradora, donde una mujer mayor con lentes y una expresión afable los miró con curiosidad. Disculpe, ¿puede decirnos quién puso esta carta en la cuenta?, preguntó el gerente, mostrando el sobre. La cajera frunció el ceño, ajustó sus lentes y tomó el sobre con cuidado. Luego, su rostro se iluminó con reconocimiento. Oh, sí. Recuerdo este sobre, dijo en voz baja. Fue un señor mayor quien lo dejó aquí esta mañana. Dijo que era importante y que debía ir en una cuenta especial. Cuando le pregunté a cuál, simplemente sonrió y dijo, el destino se encargará de ello. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Un hombre mayor? ¿Quién podía ser? ¿Cómo sabía de la carta? 1 millón de preguntas nublaron su mente. ¿Recuerda cómo era ese hombre?, preguntó Chayanne con interés. La cajera asintió lentamente. Era un hombre de cabello blanco, alto, con una expresión amable. Parecía alguien que había vivido muchas cosas. Su voz era suave, pero firme. Había algo en él que me hizo sentir que hablaba con alguien que sabía más de lo que decía. Sofía sintió un estremecimiento. Su suegro, el padre de su esposo, había fallecido también años atrás. No podía ser él, pero las coincidencias eran inquietantes. ¿Dejó algún otro mensaje?, insistió. La cajera negó con la cabeza. No, solo el sobre y esa sonrisa misteriosa antes de irse. El silencio se extendió entre ellos. Chayanne intercambió una mirada con Sofía y vio cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la determinación. Había una verdad oculta en esta historia, y ella estaba dispuesta a descubrirla. Debemos encontrar a ese hombre, susurró Sofía. Chayanne asintió. Y lo haremos, juntos. Sofía y Chayanne sabían que debían encontrar respuestas. La carta no podía haber aparecido por casualidad, y el misterio que la rodeaba solo aumentaba su necesidad de conocer la verdad. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Sofía sostenió el sobre con fuerza mientras seguía a Chayanne fuera del restaurante. Habían decidido empezar su búsqueda con el personal del lugar. Tal vez alguien había visto quién dejó la carta en la cuenta del cantante. Al llegar a la recepción, preguntaron por el mesero que les había atendido. Un joven con uniforme negro y delantal blanco se acercó con expresión confusa pero dispuesto a ayudar. Disculpe, pero ¿recuerda quién colocó esta carta en la cuenta del señor?, preguntó Sofía, mostrando el sobre con manos temblorosas. El mesero frunció el ceño, tratando de recordar. Se llevó una mano a la barbilla y después sacudió la cabeza. No lo sé con certeza. Yo solo recibí la cuenta lista y la llevé a la mesa. Pero puedo preguntar en la cocina o a mis compañeros. Aguardaron con impaciencia mientras el joven hablaba con otros empleados. Después de unos minutos, regresó con información inesperada. Parece que la cuenta la preparó nuestra encargada de caja, la señora Martina. Tal vez ella sepa algo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en el tono del mesero que le hizo sentir que estaban a punto de descubrir algo grande. Se dirigieron al área de caja, donde una mujer de mediana edad con cabello recogido y gafas finas revisaba algunos documentos. Al notar su presencia, levantó la vista con una leve sonrisa. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó cortésmente. Chayanne le mostró la carta con delicadeza. Nos dijeron que usted preparó la cuenta en la que encontramos esta carta. ¿Podría decirnos quién la colocó ahí? La expresión de Martina cambió al instante. Sus ojos se agrandaron y llevó una mano a su pecho. Un temblor recorrió sus labios antes de responder. ¡Oh, Dios mío! Entonces llegó a las manos correctas. Sus ojos se humedecieron. No puedo creerlo. Sofía sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué quiere decir?, preguntó con voz entrecortada. Martina respiró hondo, tratando de recuperar la calma. Esa carta me la entregó un hombre hace semanas. Un anciano con una mirada bondadosa, pero muy triste. Me dijo que cuando viera a Chayanne cenando aquí, colocara la carta en su cuenta porque debía llegar a alguien especial. Nunca me dijo su nombre, pero sé que estaba enfermo. Parecía que se despedía del mundo. Las palabras de Martina cayeron sobre Sofía como un rayo. Un anciano, triste, despidiéndose del mundo. ¿Podría ser alguien cercano a su esposo? ¿Alguien que conoció su historia y quiso ayudarla? ¿Cómo era él?, preguntó Sofía, sintiendo su garganta cerrarse. Martina trató de recordar cada detalle. Alto, delgado, con el cabello blanco y la piel surcada de arrugas. Parecía un hombre que había vivido muchas cosas. Su voz era pausada, como si midiera cada palabra. Chayanne tomó la mano de Sofía con delicadeza. Creo que estamos cada vez más cerca de entenderlo todo. Martina se mordisqueó el labio antes de agregar. Antes de irse, me dio algo más. Dijo que si algún día la persona correcta venía preguntando por la carta, debía entregarle esto. De un cajón, sacó un pequeño sobre amarillo, arrugado por el tiempo. Lo colocó sobre el mostrador y lo empujó hacia Sofía. Las manos de la camarera viuda temblaban mientras tomaba el sobre. Miró a Chayanne, quien asintió con un gesto alentador. Con un nudo en la garganta, abrió el sobre y encontró dentro una fotografía. Era una imagen antigua. En ella, su esposo, joven y sonriente,
abrazaba a un anciano de cabellos blancos. Detrás de ellos, un paisaje de montañas y un cielo despejado. Sofía llevó una mano a su boca, conteniendo un sollozo. Él era su amigo más cercano. Lo conocí hace muchos años antes de que nos casáramos. Siempre decía que era como un padre para él. Las piezas comenzaban a encajar. Aquel anciano había cumplido una promesa que su esposo no pudo realizar en vida. De alguna manera había encontrado la forma de entregar el mensaje que Sofía necesitaba recibir. Las lágrimas de Sofía cayeron sobre la fotografía. En su corazón, una mezcla de tristeza y gratitud se expandía. Su esposo, a través del tiempo y la gente que lo amaba, había encontrado una forma de seguir cuidándola. Chayanne apoyó su mano en su espalda, brindándole consuelo. Él nunca te dejó, Sofía. Y ahora, su mensaje llegó a ti. Sofía sintió con la mirada perdida en la fotografía. Aún quedaban preguntas por responder, pero en ese instante sintió que su esposo estaba más cerca que nunca. Las manos de Sofía temblaban mientras sostenía la fotografía, como si el peso de lo que representaba la imagen fuera mucho más grande de lo que su mente podía comprender en ese momento. Era un momento agridulce, lleno de emociones contradictorias. Por un lado, estaba el alivio que le provocaba ver a su esposo tan joven, tan lleno de vida, abrazado a ese anciano de cabello blanco que, ahora lo entendía, había jugado un papel mucho más importante en su vida de lo que ella había imaginado. Por otro lado, una profunda tristeza la invadió al darse cuenta de que, a pesar de todo el amor que compartió con él, muchas de las piezas de su historia aún no estaban claras. Sentía como si hubiera vivido una vida llena de secretos, y ahora, en este preciso instante, estaba comenzando a descubrir solo algunos fragmentos de todo lo que realmente había ocurrido. El rostro de su esposo, en esa fotografía, parecía estar lleno de paz, como si hubiera encontrado un tipo de consuelo, una certeza de que todo estaría bien. Pero esa sonrisa también estaba impregnada con una melancolía sutil, como si ese momento tan perfecto estuviera marcado por el saber de que algo grande se aproximaba. Sofía no podía dejar de preguntarse si él ya conocía el destino que le aguardaba, si ya había anticipado lo que su vida sería después de su partida. Eso la perturbaba profundamente, pero también la conectaba con él de una manera que nunca antes había sentido. Chayanne observaba en silencio, sin interrumpir su proceso emocional. Había aprendido a respetar los tiempos de Sofía, a darle el espacio necesario para procesar lo que estaba ocurriendo. Pero sabía que las respuestas no podían demorarse demasiado. Las piezas de este rompecabezas empezaban a encajar, pero aún faltaban muchas piezas por encontrar, y él tenía la sensación de que el viaje de Sofía no acabaría con este descubrimiento. Había algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que trascendía lo que cualquier mente lógica podría entender. Finalmente, Sofía levantó la vista de la fotografía, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y esperanza. Miró a Martina, que seguía en el mismo lugar, observando la escena con la misma tensión que ella sentía. Sofía podía ver el respeto y la seriedad en la expresión de la camarera. Sabía que, al igual que ella, Martina estaba siendo arrastrada por la magnitud de los eventos que se estaban desarrollando. Era imposible ignorar la conexión emocional que todos compartían ahora. ¿Recuerda algo más sobre este hombre?, preguntó Sofía, su voz algo quebrada. Sus palabras salieron de su boca con una urgencia que no podía disimular. Sentía que todo lo que había vivido hasta ahora la había preparado para este momento. Pero al mismo tiempo, no sabía qué esperar. Cada revelación parecía llevarla más lejos de lo que había sido su vida hasta ese momento. Pero al mismo tiempo, cada pista la acercaba más a la verdad. Martina se quedó quieta, pensativa. Sofía pudo ver en su rostro que algo estaba pasando por su mente, algo importante. La camarera había estado tratando de recordar todos los detalles posibles, pero sabía que la información que estaba a punto de dar podría ser clave para que Sofía entendiera finalmente lo que el anciano había querido decirle. No mucho más, respondió Martina, con un tono grave que hizo que el aire se volviera aún más denso. Pero recuerdo algo fundamental. Cuando me entregó esa carta, también me dijo que si algún día llegaba la persona adecuada a preguntar por ella, debía darle algo más. Algo que, según él, te ayudaría a entender todo. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. La persona adecuada. Esa frase resonaba en su mente una y otra vez, como si fuera un eco. ¿Quién más había estado involucrado en todo esto? ¿Por qué este anciano, un hombre desconocido, había jugado un papel tan crucial en su vida? Estaba al borde de descubrir algo grande, algo que no solo cambiaría su percepción del pasado, sino también su visión del futuro. Martina se acercó al mostrador, abrió uno de los cajones y, con las manos temblorosas, sacó un sobre amarillo, arrugado y envejecido por el paso del tiempo. Era pequeño, pero su peso parecía significativo. Lo colocó sobre la mesa frente a Sofía y luego retrocedió, dándole espacio a la mujer para que tomara lo que estaba por revelar. Sofía miró el sobre con cautela. No sabía qué esperar, pero algo dentro de ella le decía que, al igual que la carta anterior, lo que contenía este sobre tendría un impacto trascendental en su vida.
Sus manos temblaban mientras lo tomaba. Sabía que en ese pequeño sobre descansaba la clave de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Lo abrió lentamente, casi con miedo de lo que podría encontrar dentro. A medida que deslizaba el contenido hacia afuera, vio que había dos cosas dentro, una carta manuscrita y otra fotografía. Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. No solo había una carta más, sino también una fotografía más. Sus ojos se fijaron en la imagen y enseguida su corazón dio un vuelco. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, de su esposo abrazando al anciano de cabellos blancos. Ambos sonreían con una felicidad genuina, pero había algo en sus rostros que Sofía no podía descifrar completamente. Detrás de ellos se podía ver un paisaje majestuoso, con montañas que se elevaban hacia el cielo, y un horizonte tan claro que parecía no tener fin. Sofía no podía apartar la vista de la fotografía. Era como si de repente todo en su vida tuviera sentido. Esa imagen no solo la conectaba con su esposo de una manera tan profunda, sino que también la unía al anciano que, de alguna manera, había sido parte de su historia sin ella saberlo. Con las manos temblorosas, Sofía tomó la carta que acompañaba la foto y comenzó a leer. Sofía, el amor que compartiste con él jamás morirá. A través de este mensaje, te dejo algo que siempre te perteneció. Nunca olvides que el verdadero amor no conoce el tiempo, ni la distancia, ni la muerte. Él te cuida desde donde no puedes ver, pero siempre está cerca. Las palabras de la carta se imprimieron en su mente con una claridad que la dejó sin aliento. ¿Cómo era posible que ese hombre que ni siquiera había conocido a Sofía pudiera entender tanto sobre su vida? Era como si el anciano hubiera tenido una visión clara de su dolor, de su sufrimiento, y hubiera querido entregarle el consuelo que tanto necesitaba. Sofía sintió una oleada de emociones recorrer su cuerpo. Era como si su esposo, a través de este hombre, hubiera encontrado la manera de hablarle desde más allá de la muerte. El amor que habían compartido no solo vivía en sus recuerdos, sino que estaba ahora presente en este mensaje, en esta fotografía, en todo lo que ese anciano había hecho por ella. Con lágrimas en los ojos, Sofía guardó la carta y la fotografía en su bolso, como si fueran el último vínculo que quedaba entre ella y su esposo. Ahora comprendía algo fundamental. El amor que había compartido con él no solo estaba en sus recuerdos, sino que vivía a través de las acciones de aquellos que lo habían querido. Y ahora, por primera vez desde su partida, sentía que no estaba tan sola como pensaba. El aire dentro del restaurante parecía estar más denso, como si la atmósfera se hubiera cargado de una energía pesada pero reconfortante al mismo tiempo. Sofía guardó cuidadosamente la carta y la fotografía en su bolso, sintiendo como si estuviera sellando un capítulo de su vida que nunca había logrado entender completamente. La incertidumbre que había acompañado su dolor durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, y en su lugar una sensación de paz la envolvía poco a poco. Sabía que todavía quedaban muchas preguntas por responder, pero de alguna manera el mensaje de esa carta le otorgaba un consuelo que no esperaba encontrar en algo tan simple. Era como si el tiempo, de alguna forma misteriosa, hubiera trabajado a su favor, y ahora ella estaba recibiendo la respuesta que siempre había buscado. Chayanne, que había estado observando el proceso de Sofía con una mezcla de respeto y empatía, se acercó a ella con paso firme. Sabía que ese momento era crucial, que las palabras que ella había leído en la carta tocaban una parte profunda de su ser, algo que ella misma no había permitido sentir completamente hasta ahora. La había acompañado en este viaje, pero entendía que ahora era ella quien debía procesar todo lo sucedido. Él no podía hacer nada más, salvo estar ahí, apoyándola en silencio. ¿Estás bien?, preguntó Chayanne, su voz suave pero cargada de una preocupación genuina. Aunque sabía que Sofía estaba pasando por un torbellino de emociones, también entendía que lo que acababa de descubrir podría cambiar su vida para siempre. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una expresión de gratitud inmensa. Asintió lentamente, sin decir una palabra, porque sabía que no podía articular lo que sentía en ese momento. No era solo el consuelo de la carta lo que la tocaba. Era la revelación de que su esposo nunca la había dejado, de que incluso en su ausencia él seguía cuidándola, guiándola a través de otros que compartían ese amor por ella. La presencia del anciano en su vida, sin que ella lo supiera, había sido una manifestación de ese amor eterno que se negaba a morir. Gracias por estar aquí conmigo, Chayanne dijo finalmente, su voz quebrada pero firme. No sé qué habría hecho sin ti en todo esto. Chayanne sonrió. Una sonrisa que era una mezcla de comprensión y apoyo incondicional. No necesitaba palabras para saber lo que Sofía estaba atravesando. Él había sido testigo de su dolor, de su lucha, y ahora, en cierto modo, también era testigo de su sanación. Había algo profundamente humano en este proceso, algo que lo tocaba en lo más profundo de su ser. El amor, en sus diversas formas, siempre encontraba su camino hacia las personas que más lo necesitaban. Martina, que había estado observando todo con un aire de respeto absoluto, rompió el silencio que se había instalado en la habitación. Su voz era baja, pero clara, como si quisiera añadir algo más a la conversación. Sé que esto es difícil de entender, Sofía, pero por alguna razón sentí que debía ayudarles.
El anciano me transmitió algo muy fuerte cuando me dio esta carta. Me dijo que el mensaje que estaba en ella sería el último regalo que él podía dar a su amigo, y aunque nunca supe quién era exactamente, sabía que algo importante debía ocurrir. Lo sentí en el aire. Sofía se giró hacia Martina, agradecida por su sinceridad y por el apoyo incondicional que había brindado. El vínculo que se había formado entre ellas, aunque breve, era profundo, como si ambas compartieran una especie de conocimiento silencioso sobre el misterio que las había unido. No entiendo cómo ni por qué, pero sé que esto tiene un propósito, dijo Sofía. Sus palabras suaves pero llenas de convicción. Todo esto tiene un propósito. Martina asintió, sin decir más. Sofía sentía que en ese instante algo dentro de ella comenzaba a despejarse, como si el caos de los últimos años, marcado por el dolor y la pérdida, estuviera tomando forma, y ahora las piezas comenzaban a encajar. Pero había algo más, algo que no podía comprender completamente. La imagen del anciano, la carta, la fotografía, todo parecía tener un significado profundo, pero aún faltaba la pieza final. Algo que le diera sentido a todo el proceso. Algo que respondiera a la última pregunta que siempre había rondado en su mente. Chayanne, que había estado mirando a Sofía con atención, dio un paso hacia ella, como si hubiera sentido que era el momento adecuado para decir algo más. Lo que hagas con esta información, Sofía, es tu decisión. Pero sé que este anciano, de alguna manera, te dio la oportunidad de sanar, de encontrar algo que quizás habías perdido hace mucho tiempo. Sofía lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y comprensión. Sabía que las palabras de Chayanne no eran solo un consuelo vacío, eran una invitación a algo más grande, algo que no se podía medir con la lógica, sino con el corazón. Estaba empezando a entender que el amor que había compartido con su esposo no se limitaba a los recuerdos. Ese amor vivía en su interior, se manifestaba en cada gesto de compasión y en cada detalle que la vida le traía. Era eterno, y ahora, con este mensaje, estaba tomando una forma que ella jamás habría imaginado. Mientras Chayanne y Martina se mantenían en silencio, Sofía se quedó pensativa por un momento, con la mirada fija en la fotografía. No era solo una imagen de su esposo, no solo una fotografía de un momento feliz. Era una señal, una huella de algo mucho más grande que la vida misma. Y en ese instante, Sofía comprendió que lo que había perdido no se había ido para siempre. Su esposo seguía con ella, de una manera que solo el amor verdadero podría permitir. El anciano había cumplido su promesa, y ahora Sofía debía decidir qué hacer con todo lo que había aprendido. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. La incertidumbre seguía presente, pero ya no la veía como un enemigo. Ahora la veía como una oportunidad. Una oportunidad para sanar, para entender, y quizás para redescubrir el amor en su vida. Estoy lista para continuar, dijo Sofía, con una serenidad que no había experimentado en años. Lo que venga, lo enfrentaré, porque ahora sé que no estoy sola. Chayanne sonrió, su rostro reflejando la satisfacción de haber sido parte de su viaje. Y aunque sabía que este capítulo había terminado, también comprendía que el viaje de Sofía estaba lejos de concluir. Lo que le esperaba, solo el tiempo lo diría. El día había comenzado como cualquier otro, pero para Sofía, todo había cambiado esa mañana. Después de la revelación de la carta, la fotografía y el misterio detrás del anciano, sentía como si el tiempo hubiera ganado un nuevo sentido para ella. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaba un último paso, el más importante, el reencuentro con su pasado y la oportunidad de tomar una decisión que cambiaría su futuro para siempre. Sofía se encontraba sola en su departamento, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. La luz del sol acariciaba las calles, pero su mente estaba lejos de la calma exterior. Pensaba en su esposo, en los años que pasaron juntos, y en todo lo que había aprendido de la vida desde su partida. Los recuerdos seguían vivos en su corazón, pero ahora, después de todo lo sucedido, sentía que había algo más allá de la tristeza, algo más allá del vacío que había sentido durante tanto tiempo. El amor que había compartido con él no había desaparecido. De alguna manera, había sobrevivido al tiempo y al espacio, y ahora estaba tomando una forma que le daba esperanza. Al sentarse en el sofá con la carta y la fotografía en las manos, Sofía pensaba en las palabras de Chayanne. Lo que hagas con esta información es tu decisión. El mensaje del anciano no solo había sido un puente hacia su pasado, sino también una invitación al futuro. ¿Cómo podría honrar el amor que había recibido y que ahora, de alguna manera, aún seguía con ella? No había respuestas fáciles, pero estaba decidida a encontrar su camino. En ese momento, el timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Sofía se levantó con rapidez, sintiendo una ligera mezcla de nervios y anticipación. ¿Quién podría ser a esa hora? Al abrir la puerta, se encontró con una figura que no esperaba ver. Chayanne, con una expresión de preocupación y algo más, como si trajera consigo una revelación importante. Sofía, dijo Chayanne, con una voz que denotaba una urgencia que no podía disimular. Hay algo más que necesito decirte. Sofía lo miró con atención, invitándolo a entrar sin decir una palabra. Aunque su corazón latía con fuerza, algo en su interior le decía que este encuentro no era casual. La historia de su vida, la historia de su esposo,
Todo lo que había ocurrido en las últimas semanas estaba a punto de tomar un giro aún más inesperado. Chayanne entró y se sentó frente a Sofía, tomando una profunda respiración antes de hablar. Su rostro mostraba la seriedad de alguien que sabía que estaba por revelar algo trascendental. Recibí una llamada esta mañana, comenzó, sus ojos fijos en los de Sofía. Una llamada que me hizo pensar en todo esto de nuevo. Era un hombre, un amigo del anciano. Me dijo que tenía información que podría ayudarte a entenderlo todo. Sofía se quedó en silencio, escuchando con atención. Sabía que algo importante estaba por ser revelado. No solo por el hecho de que Chayanne había decidido venir hasta su casa para contarle, sino por la gravedad de sus palabras. ¿Qué tipo de información?, preguntó Sofía, casi sin poder contener la ansiedad que comenzaba a crecer dentro de ella. Este hombre, el amigo del anciano, dijo que lo que hizo el anciano no fue solo un acto de despedida, fue una misión. La misión de entregarte algo que tú no podías conseguir por ti misma, explicó Chayanne, su voz firme, pero cargada de una emoción contenida. El anciano sabía que lo que había perdido era irreparable, pero también entendía que tú, Sofía, necesitabas algo más para sanar por completo. Necesitabas saber lo que realmente ocurrió, la verdad detrás de la vida de tu esposo y la razón de su muerte. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué verdad más había detrás de todo lo que había descubierto? ¿Qué más sabe este hombre?, preguntó Sofía, sus palabras ahora más urgentes, como si una nueva capa de misterio estuviera a punto de ser desvelada. Chayanne sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, frente a Sofía. Él me pidió que te entregara esto, dijo, señalando el sobre. Sofía lo miró con cautela antes de tomarlo en sus manos. Sin pensarlo, abrió el sobre y dentro encontró una carta. La carta estaba escrita con una letra temblorosa, pero clara. No pudo evitar sentir que, de alguna manera, esta carta completaría el rompecabezas que tanto había buscado durante todos estos años. Sofía comenzó a leer en silencio, y mientras lo hacía, sus ojos se agrandaron al entender lo que estaba escrito. Era una historia que comenzaba a aclarar las sombras que habían envuelto su vida durante tanto tiempo. La carta era de manos del anciano, quien había dejado instrucciones para que su contenido llegara a Sofía en el momento adecuado. En sus palabras, el anciano explicaba que la muerte de su esposo había sido algo más que un destino inevitable. Había sido el resultado de un sacrificio, uno que había tenido que hacerse para proteger a aquellos a quienes más amaba. El anciano había sido un testigo en silencio de la vida de Sofía y su esposo, y aunque su amistad con él había sido significativa, había también secretos que necesitaban ser revelados. El mensaje del anciano era claro. Sofía no debía vivir su vida bajo la sombra de la culpa o el arrepentimiento. La muerte de su esposo había sido el resultado de una decisión que él tomó con amor y valentía. Él había hecho lo que consideraba correcto, aunque eso significara alejarse de ella para siempre. No había sido un accidente ni un error, sino un acto que formaba parte de una historia más grande. Las palabras de la carta eran impactantes, y Sofía no pudo evitar sentirse abrumada. Por un momento, todo el dolor que había guardado dentro comenzó a salir a la superficie. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de tristeza, eran lágrimas de liberación. Sabía que, aunque la verdad había sido dura, también era lo que necesitaba para seguir adelante. Ahora entiendo, susurró Sofía, mirando la carta con una mezcla de gratitud y tristeza. Chayanne la observaba en silencio, comprendiendo la magnitud del momento. Había sido testigo de todo el proceso de Sofía, y sabía que, a pesar de lo que acababa de descubrir, ella estaba más cerca de encontrar la paz que tanto necesitaba. El mensaje de la carta no solo revelaba la verdad sobre su esposo, sino que también le ofrecía la oportunidad de sanar, de dejar ir el dolor y abrazar el amor que había compartido con él, de una manera diferente. Sofía cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras del anciano se asentaran en su corazón. Ahora comprendía que el amor no siempre es fácil, ni siempre tiene un final claro, pero a veces el amor verdadero es el que perdura más allá de las palabras, más allá de la muerte, y sobre todo, más allá de las decisiones difíciles. Gracias, dijo Sofía, mirando a Chayanne, quien sonrió con satisfacción al ver que ella estaba comenzando a encontrar la paz que tanto merecía. Con un último suspiro profundo, Sofía se levantó de su asiento. Sabía que el futuro no sería fácil, pero estaba lista para afrontarlo. No era el final, sino el principio de una nueva etapa en su vida. Una en la que podría finalmente dejar ir el pasado y abrazar el amor que siempre había sido suyo.